Supercrack Estrella presenta Antártida Partenón, hija de los griegos. Antes de la concepción de un hijo, durante su gestación que culminará con la aparición de una nueva vida, los progenitores ya han pensado en el nombre del nuevo ser. Nombre con el cual toda la sociedad lo identificará y lo perpetuará a través del tiempo. Este es el caso de la Antártida, hija de los griegos, pensada y bautizada antes de ser avistada y explorada por los temerarios marinos que surcaron los mares del sur. El topónimo se encontraba en la imaginación de los primeros científicos de la antigüedad y su fundamento lo encontramos en la concepción filosófica de los griegos, tanto en la escuela jónica, 1, como en la pitagórica, 2, que se preocuparon por colocar dos realidades frente a frente. Es así, que la tendencia de los griegos a la armonía, al equilibrio, a la simetría, lleva a Cratos de Mayos, que enseñara en Pérgamo y había leído a Homero, a plantearse la problemática acerca de las dimensiones de la Tierra, en especial del ecúmene. Estas eran muy recudidas para cubrir la superficie de la esfera, concebida por las escuelas pitagórica y eleática, 3, donde las tierras habitadas ocupaban solamente una cuarta parte. Cratos resolvió el problema dibujando 3 continentes que sirviesen para equilibrar a ese mundo tan poco armonioso. De aquí nace el concepto de las antípodas o gran continente austral, que fue representado por primera vez en un globo. La idea parte de la interpretación de las narraciones homéricas, que indujeron a pensar que los océanos se cruzaban en forma rectangular. Uno seguía el sentido de los meridianos y pasaba por los polos y el otro formaba una faja en la región ecuatorial, corría en el sentido de los paralelos. De esta manera, quedaban conformadas 4 grandes masas de tierra, con la que se encontraba restablecido el equilibrio. Al ecúmene, 4, conocido como hemisferio norte, se le oponía otro, el antiecúmene, en las antípodas del hemisferio sur. También del mundo griego va a surgir el topónimo Antártida, denominación que proviene de Antárticos en oposición a Árticos, ártico, que en griego significa oso, nombre aplicado al polo norte, sobre el cual se encuentra la constelación de la Osa Menor. Establecido este origen, veamos sucintamente la evolución que tuvo la concepción cartográfica acerca de la Antártida por otras civilizaciones y en distintas épocas. Los romanos, herederos del saber griego, limitaron su actividad geográfica a la compilación de los conocimientos de sus vecinos mediterráneos. La idea de la esfera quedó en el olvido a partir del historiador Polibio. Se consideraba que el ecúmene estaba constituido por una gran masa continental rodeada por las aguas, lo que le daba a este aspecto insular. Credo ut intelligam fue la frase que se gobernó toda la Alta Edad Media y que permitió que la cartografía se cubriese con información sobre países exóticos, animales y seres monstruosos. No es que se haya dejado de lado la cuestión sobre la existencia de las antípodas, sino que prevalecieron las hipótesis basadas en la religión, sobre las concepciones científicas, ya esbozadas en la antigüedad y que en algunos casos fueron duramente castigadas por importantes miembros de la Iglesia. En contraposición a las concepciones cristianas, que delinearon la cartografía de aquella Europa dogmática y estancada de la Alta Edad Media, aparece emergiendo de las arenas del desierto una nueva cultura que está presentada por los seguidores de Mahoma. Los árabes dieron un gran impulso a las ciencias dentro de su imperio, aunque la religión guiaba muchas de sus actividades, esta no fue un obstáculo, sino un incentivo para la búsqueda de nuevos horizontes y la apertura al conocimiento. Es así, que los pueblos islámicos se dedicaron a traducir las obras de los clásicos griegos, como Aristóteles y Ptolomeo, con lo cual incorporaron importantes conocimientos, ya vertidos por estos autores en la antigüedad, entre los que cabe recatar la vigencia de la concepción de la esfericidad terrestre. Dentro del ámbito cartográfico son importantes los trabajos volcados en el llamado Atlas del Islam 5, donde se retorna a una representación más realista de los hechos geográficos. Con el resurgir de la vida urbana, en los albores de la Baja Edad Media, hay un renacer en el intercambio de los conocimientos y la búsqueda de respuestas a preguntas que durante la Alta Edad Media fueron guardadas para épocas propicias. De este período datan los primeros portulanos o cartas de marear que dieron una respuesta práctica a las necesidades que tenían los navegantes, del mar Mediterráneo principalmente, y de las costas atlánticas en forma más ocasional. Estas cartas tienen su inicio durante el siglo XIII, algunos autores las dan como más antiguas, y daban preferencia a la representación de los accidentes costeros, siendo la información del interior de los continentes totalmente marginal. Se distinguen por la disposición de una red de líneas que parten del centro de una rosa de compás, en forma de 16 radios, hacia otras 16 rosetas y con lo cual conformaban una figura circular.
En los portulanos del siglo XVI, ya era aceptada la idea de la existencia de un continente austral, aparece representada en Tierra del Fuego unida a una masa de tierras que se denomina Terra Cognita y que a su vez está cortada por el círculo polar antártico al cual se lo conoce como Círculo Antartico. A diferencia de la fidelidad lograda en la representación de los contornos continentales en los mapas portulanos, surge una cartografía confeccionada en base a una pseudogeografía, nacida de los mitos y leyendas, relacionados con los primeros viajeros o cronistas de Indias, vinculados con el descubrimiento de América por los españoles. Si hablamos de leyendas sería importante recordar dos de ellas que están relacionadas con los nativos del Nuevo Mundo. La primera recogida de la mitología polinesia, reflejada por Ernesto Fite, 1962-25, se remonta al año 650 a.C., cuando un aventurero polinesio llamado Muite, Raingora con una canoa doble navegó días y noches hasta observar unos objetos blancos que emergían del mar. Su asombro quedó traducido en la expresión Tayuca-Apoa, que en su idioma significa espuma de Arrurus fécula blanca extraída de la raíz de una planta que flotaba entre las aguas. La otra leyenda a la cual nos remitimos, está narrada en la historia antártica argentina PAC 12, y pertenece a los amerindios fueguinos Aush, que al emigrar de otras tierras hacia el sur fueguino encontraron el país de los hielos, que podrían ser los archipiélagos que se encuentran en el norte de las costas antárticas. Más allá de las representaciones imaginarias, consecuencia de los nuevos aventureros, durante el siglo XVI la producción cartográfica es de gran importancia, aunque en muchos casos consistía en obras antiguas a las cuales se les agregaban informaciones correspondientes a los descubrimientos que se iban registrando. Por supuesto, además de aparecer el continente americano dibujado con distintos contornos, ubicaciones y denominaciones, aparecen diversos topónimos incluidos en las tierras que trata, de alguna forma, de representar al continente blanco. Así encontramos en un mapa de Diego de Rivero, del año 1529 donde aparecen en la parte inferior las inscripciones Circulus Antarcticus y Polus Mundi Antarcticus. Similares características tiene una representación de Orontio Fine publicada en el año 1531 y donde aparece un extenso territorio con las leyendas Terra Australis Resenteri Nuenta, Ser Nondum Plene Cognita y dentro del espacio continental, se pueden leer los nombres de Brasil y Regio Patalis que identifican a dos sectores de dicho continente. El genial Leonardo da Vinci también se ocupó de realizar un croquis de la Antártida aunque no le asignó denominación alguna al continente blanco. El flamenco Gerardo Mercator, Kremer, en su planisferio de 1569, representa un continente con la leyenda Meridien/Polus Antarcticus. En un grabado confeccionado sobre una plancha de madera, cuyos autores son Gemma Frisius y Pedro Appiano, aparece en la zona austral una masa de tierra, la cual se encuentra inominada. Son muchos los cartógrafos y otros tantos los nombres que se imponen al continente que aún faltaba descubrir. Así podemos mencionar como autores que incluyen en sus obras algunas referencias acerca de la Antártida, a Abraham Ortelius, Enrique Hondo, Alexis Hayot, Robert Torne, Cornelius de Jode entre los más conocidos. De los topónimos aplicados al novísimo continente, encontramos algunas coincidencias y también gran variedad en los mismos. Podemos mencionar los de Australis Nondum Cognita, Terra Australis Incognita, Terra Firmorum y Pars Continentis Antarcticus. En cuanto a la primera aparición escrita con el nombre de Antártida, según Quevedo Paiva, 1987,1, se remonta a 1505, donde en una carta del navegante Américo Vespucio aparece la inscripción de Hora Antártica per Regem Portugalia Pridem inventa en el título de una obra publicada en Estrasburgo. Como vemos, durante el siglo XVI, el nombre Antártida era de uso frecuente para designar a la Tierra que se dibujaban próximas a la zona polar y que eran representadas por los más importantes cartógrafos de la época. Son muchos los que han pretendido tener el honor de haber sido los primeros en reconocer las tierras antárticas, desde los fofoqueros matriculados en el Río de la Plata, como el buque San Juan Nepomuceno, hasta el comandante Bransfield de la Royal Navy. Las discusiones se mantienen acerca del descubridor material del continente blanco, a diferencia, no caben dudas sobre quienes le dieron el nombre a estas tierras, que aún hoy, después de 2000 años de su bautizo por los sabios griegos, siguen guardando el encanto y el misterio que le supieron dar los cartógrafos del pasado. Los templos griegos son una de esas maravillas que hay que contemplar una vez en la vida. Cada año, miles de turistas pertrechados con el palo selfie y las chanclas reglamentarias visitan las ruinas de lo que antaño fue la casa de un dios.
Quizás se imaginen cómo sería todo aquello revestido de oro, color y esplendor. Tal vez queden deslumbrados por el tamaño de sus columnas, los detalles de sus frisos y, si se conservan, el encanto de sus estatuas. No obstante, muy probablemente no caigan en la cuenta de que su emplazamiento, el suelo sobre el que caminan sus pies, no es tema baladí, sino uno de los misterios mejor conservados de la antigua Grecia. Allí, entre las columnas dóricas del Partenón y el calor propio de Atenas en verano, Manolo Fernández, profesor de español y entusiasta de la astronomía, saca un mapa del país y esgrime su teoría a una periodista de la BBC. El templo de Poseidón en su unión forma un triángulo isósceles con el de Hefestión en Atenas y el de Afaya en Egina. El de Apolo en Delfos, el de Afaya en Egina y el Partenón, más de lo mismo. Todos forman triángulos isósceles perfectos. Fernández está seguro de que el emplazamiento de los templos refleja los movimientos de los diferentes cuerpos celestes, como el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, en relación con la superficie de la Tierra. Esta teoría con frecuencia lo lleva al Observatorio Nacional de Atenas, donde el telescopio Doridis ofrece a los visitantes unas maravillosas vistas del cielo nocturno sobre la ciudad. El profesor, que ya ha localizado a la Luna, Saturno, Marte y varias constelaciones a través del telescopio, asegura que los templos de los griegos fueron construidos para alinear las partes habitadas de la Tierra con los planetas en el cielo. En la década de los 60, Jean Richer, profesor de literatura francesa en la Universidad de Nisa Sofía Antípolis y autor de la geografía sagrada del mundo griego, describió tal relación como el gran diseño que no solo une a los lugares sagrados con la población, sino también con el cielo. El profesor, que tenía un interés especial por el simbolismo, las doctrinas esotéricas y la mitología, imaginó una Grecia dividida en 12 sectores, que reflejaban los 12 signos del zodíaco, siendo el santuario de Delfos el ombligo del continente griego. Sin embargo, las teorías sobre la geografía sagrada como las de Richer nunca han gozado de mucho bombo dentro de la ortodoxia científica, ya que no han podido probarse. Por ejemplo, Efrosini Boutsikas, arqueóloga de la Universidad de Kent, en Inglaterra, sostiene que si estamos hablando de crear formas geométricas precisas como un triángulo isósceles necesitamos precisión al milímetro y añade al respecto que estos templos están a varios metros de distancia, por lo que puedes coger los que te den un triángulo isósceles más preciso, pero eso no significa que la forma geométrica tuviese un significado oculto para los antiguos griegos. La orientación astronómica de los templos tiene que ver con el amanecer del día de la celebración del dios a quien se dedica el lugar. No obstante, nuevas investigaciones podrían darle ahora la razón a Richer. O, al menos, parte de ella. George Pantasis y Evangelia Lambrou, profesores asociados de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, han utilizado técnicas de geodesia, la ciencia que trata de determinar y representar la figura de la Tierra, entre la que se encuentra la topografía, para determinar la orientación de los templos griegos y si tenía o no algo que ver con la astronomía. Asimismo, otro estudio llevado a cabo por Alun Salt, de la Universidad de Leicester, sugiere que los templos griegos clásicos fueron construidos para alinearse con las estrellas, aunque a una escala menor que la que había imaginado Richer. La investigación indica que el alineamiento predominante este-oeste no se puede explicar como una mera casualidad y que probablemente siga una convención religiosa basada en la astronomía. La única excepción de los 40 templos estudiados se trata del templo de Hécate, sobre el cual sugiere que pudo haberse construido en honor a la diosa de la luna. Cuenta la leyenda que los dioses Atenea y Poseidón se disputaban la soberanía de Atenas. Esta discusión llegó a oídos de Zeus, el más sabio de todos los dioses. Tras una reunión del Tribunal de Dioses, se decidió que la soberanía de la ciudad sería para el que creara la más hermosa obra para los hombres. Entonces, Poseidón sacó su enorme tridente y lo clavó sobre la tierra, y brotó un hermoso manantial de agua salada. Atenea sacó su lanza e hizo lo mismo, y creció un olivo. Y tras esto, el tribunal otorgó a Atenea la victoria y se convirtió en la protectora de Atenas. Años más tarde, el oráculo de Delfos anunció que la Acrópolis de Atenas estaría habitada únicamente por dioses. Y por ello, Pericles se encargó de construir un sinfín de templos y estatuas dedicados a ellos. El Partenón se concibió para que en su interior hubiese una estatua de Atenea. Fue realizada por Fidias en bronce, oro y marfil y tenía 12 metros de altura. Se situó en el corazón del Partenón sobre un pedestal y un pequeño estanque.
Dicen que todos se quedaban maravillados al verla y le hacían ofrendas de piedras preciosas y riquezas. No obstante, tras el bombardeo del Partenón, hubo un saqueo en la Acrópolis y se llevaron parte de las riquezas, salvo la estatua de Atenea, que desapareció en extrañas circunstancias. Actualmente, se desconoce su ubicación, pero se sabe cómo era gracias a réplicas y escritos históricos. Siempre que estamos a los pies de un rascacielos y miramos hacia arriba, tenemos la sensación de que el edificio está deformado e incluso que se puede caer. Sin embargo, los griegos consiguieron eludir cualquier ilusión óptica gracias a unos trucos matemáticos y geométricos. Lo que hicieron fue deformar el Partenón a propósito, abombando las columnas y arqueando la base del templo para corregir esos efectos ópticos. De esta manera, al mirarlo las líneas siempre serían horizontales y verticales. Se logró así una armonía y una proporción única para el Partenón. Llegamos hasta aquí con las leyendas y la historia que se esconden tras los restos del inmenso Partenón de Atenas. Un lugar divino, hogar de dioses, de mitos y leyendas. Y sobre todo, belleza. A pesar de estar en ruinas, sus encantos y su grandiosidad no pasarán desapercibidos nunca. Jamás. ¿Qué es un Atlante? En la arquitectura europea clásica, un atlas, también conocido como Atlante o Atlántide, Atlantes plural, es un soporte esculpido en forma de un hombre, que puede tomar el lugar de una columna, un muelle o una pilastra. En fin amigos de Supercrack Estrella comenta para que el video tenga mayor alcance.